Bienvenidos en esta mañana, no está muy caliente aquí, está agradable el clima. Está muy bien. Qué bueno, ok. Entonces, ¿a cómo estamos? ¿78? Está bien. Este día va a estar calientito, ¿ah? 112 nos anuncian las... Así es que ya estamos acostumbrados. Estamos en el estudio número 28, hermanos. Estamos viendo el libro ahora el libro de Hechos. Vamos a estar ahí en el capítulo 2 de Hechos. Hay mucha emoción por los que están en el campamento, ¿no? Todos preparándose para ello. ¿Qué les parece si damos gracias al Señor, oramos? Voy a pedirle a mi hermano Anselmo que nos dirija con palabras de oración. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre y Creador del cielo y de la tierra. Primero, Señor, y antes que todo, gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos da de estar aquí, Señor, en este día, Padre, la oportunidad que nos dio de abrir nuestros ojos, Señor. Disfrutar, Padre, de su grandeza, Señor, de la creación, Señor, que usted ha hecho para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, en este tiempo de aprendizaje, Señor. Gracias por el hermano, Señor, que trae la enseñanza, Padre, en este día. Permita, Señor, que aprendamos, Señor. Abra, Señor, nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, Señor. Que lo llevemos, Señor, que lo atesoremos, Señor, y que no solo lo dejemos guardado, Señor, sino que lo pongamos en práctica, Señor, allá afuera, Señor. Que la gente, Señor, los que nos rodean, Señor, puedan mirar en nosotros, Señor, a usted, Señor. En el nombre poderoso de su Hijo amado, Señor, ponemos este tiempo, Padre, ante usted, Señor, y en sus manos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, manera de introducción, ¿verdad? De acuerdo al tema que vamos a ver en esta mañana. Dios sigue haciendo transformaciones, Dios sigue haciendo milagros en la vida de aquellos que han llegado a conocer su palabra, ¿verdad? Y la han creído, la han aceptado en sus vidas, de tal manera que la gente puede ver los cambios, ese milagro en esas vidas. Vamos a hablar de un compañerismo fortalecido, y bueno, esto, como dice la unidad 1, principiando en Jerusalén, un compañerismo fortalecido. Vamos a ver a qué se refiere. Ahí en la verdad central dice, si me acompaña ahí en su literatura, ¿todos tienen la literatura? Sí, todos tienen, ok. Ahí hay, si alguien no tiene, en la parte de atrás, en la mesita, ahí. La verdad central dice que la venida del Espíritu Santo guió a una gozosa alabanza a Dios y a dar un testimonio audaz al pueblo. Una vez más, la venida del Espíritu Santo guió a una gozosa alabanza a Dios y a dar un testimonio audaz al pueblo. Esta es la verdad central que vamos a estar enfocados en este día. Y el verso a memorizar, que se encuentra en Zacarías 4:8, y dice, vamos a leerlo lo que dice ahí en la literatura, aunque es una versión diferente, ¿verdad? Un poquito más moderna. Dice, entonces me explicó diciendo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Bueno, aquí esta palabra, ¿verdad? Es para Zorobabel, dice Zacarías, ¿verdad? Es el que escribe en esa profecía. Y es que Zorobabel era uno de los que se encargó, de los primeros que llegaron a Jerusalén en el regreso del exilio babilónico, ¿verdad? Y es cuando viene a reconstruir la ciudad, pero había mucha oposición. Y entonces, en esa oposición, para que él tuviera confianza, ¿verdad? La palabra del profeta es, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿No le parece que muchas veces nosotros vivimos tiempos como esos, ¿verdad? En los que tenemos mucha oposición, ¿verdad? Y que muchas veces quisiéramos usar la fuerza
física, pero no es así, ¿verdad? Las cosas del Señor, dice la Escritura, que las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, sino que son fuertes en Dios, dice que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y es que tenemos un compañerismo fortalecido. ¿Por qué? Porque el Señor envió su Espíritu Santo. Vamos a la introducción y voy a pedirle a mi hermanita Tere que ella nos los lea, no está muy largo. Ajá. Amén. Dice, en su relato cronológico, Lucas relata cómo el Espíritu Santo inicialmente descendió en poder sobre los primeros discípulos de Cristo. Amén. Bueno, en esta ocasión, ¿verdad? Este Lucas, que es el que está escribiendo, todos los estudios anteriores estuvieron basados en Lucas. Y Lucas es el que escribe también el libro de Hechos, ¿verdad? Y algunos le titulan los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que yo creo que la manera un poquito más correcta sería que dijera los hechos de Dios o los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque, ¿verdad? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos primeramente al poder manifestado en la iglesia y vamos a revisar Hechos 2, 1 al 4. Y bueno, aquí voy a hacer quizás algunos, me gustaría leer más de la Escritura versión 60, de la versión 60. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, creo que ya muchas veces hemos escuchado estos temas en predicación, estudios bíblicos, ¿verdad? Y yo espero que no hayan tantas dudas, porque muchas veces llegamos a tener un poquito de confusión y escuchamos a algunos, ¿verdad? Acerca del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, y a veces algunos están confundidos ahí, qué es una cosa y qué es otra cosa. Entonces vamos a seguir la guía que tenemos, ¿verdad? Y conforme vayan saliendo algunos puntos, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Vamos a hacerlo válido en esta mañana, ¿verdad? Es un estudio bíblico donde todos queremos ser edificados. Amén. Y todo, pues claro, respaldado con las bases de nuestra guía, que es la palabra de Dios. Este gran evento ocurrió exactamente 10 días después de la ascensión del Señor Jesús. El día Pentecostés era una de las 3 principales fiestas religiosas del pueblo judío que conmemoraban la recepción de los 10 mandamientos por Moisés, y también era ocasión de acción de gracias por las cosechas. Era un día en que Jerusalén se llenaba de judíos piadosos de todo el mundo alrededor del mar Mediterráneo. En este momento estratégico, el poder del Espíritu Santo fue revelado maravillosamente. Bueno, Dios tiene absolutamente todo bien planificado. Nada sale fuera, ¿verdad? Ni por error, ni por casualidad o coincidencia. Dios tiene todo bien planeado. Y se dice que en el tiempo, cuando se acerca el cumplimiento, ¿verdad?, de esa profecía de que el Cordero de Dios que ha venido, ¿verdad?, a este mundo va a ser sacrificado, al parecer en ese año coincidieron casi todas las fiestas en días muy especiales. De tal manera que el último año en su ministerio el Señor Jesucristo pudo vivir cada una de ellas con sus discípulos y les seguía enseñando, ¿verdad? Y entonces, después de la Pascua, que era una de las fiestas que el pueblo de Dios por estatuto perpetuo para los israelitas tenían que celebrar, la Pascua, que era la ocasión cuando Dios los liberó del yugo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y habiéndolos sacado ahora en libertad y con riquezas, estaban conmemorando. Dios les dio como orden que cada
15 del primer mes, que era el mes de Abib, tenían que celebrar Pascua. Y entonces es lo que estaban celebrando. A partir de esa Pascua, a partir de esa celebración, en 50 días se celebraba lo que era Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas, que también coincidía, ¿verdad?, con el tiempo cuando Moisés subió a la montaña y estuvo con Dios 40 días y 40 noches, en las que Dios dice que con su dedo escribió en las tablas de piedra los 10 mandamientos, y entonces Moisés desciende y se los da a conocer al pueblo. Entonces todas estas fiestas, ¿verdad?, parece que están ahí coincidiendo, pero eso es debido a un plan maravilloso de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo estuvo 40 días después de su resurrección, ¿verdad?, apareciéndoles a sus discípulos. Esto es lo que hemos estado viendo en los estudios anteriores, y vemos que 10 días después de su ascensión, ¿verdad?, o sea, 40 días, 10 días después, que son los 50, que Pentecostés es precisamente lo que quiere decir, 50, Pente de 5, Costés. Entonces, esta fiesta, ¿verdad?, en donde todos los judíos y aún los que estaban, ¿verdad?, allá dispersados por todo el mundo, venían a Jerusalén a adorar. Es por esa razón que cuando leemos ahí en Hechos 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, los discípulos, siguiendo la orden, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, le dijo: no se vayan de Jerusalén sin que hayan recibido el poder del Espíritu Santo, porque dentro de no muchos días ustedes serán, ¿verdad?, recibirán esta llenura. Y entonces es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y entonces dice que estando ellos reunidos ahí, estaban unánimes y estaban juntos. Y es que esto es muy importante, mis hermanos. Cuando hay un grupo que están juntos, que están unánimes, que están en un mismo sentir, en un mismo pensar, están en un mismo servir a Dios, ¿verdad?, hay cosas maravillosas que van a pasar. A Dios le place que su pueblo, ¿verdad?, esté unido. Y el salmista en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y pone también otras analogías acerca de cómo el aceite es derramado sobre la cabeza del sacerdote, ¿verdad? Y termina diciendo que ahí en ese lugar, ahí donde hay armonía, ahí donde están unidos, ahí dice que envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Y entonces aquí están reunidos, están unidos, dice, y están unánimes. O sea, unánimes es una palabra compuesta, o bueno, son dos que componen una, ¿verdad? Estaban como uno solo, estaban en un solo ánimo, unánimes, es una unidad, son muchos, pero están como uno solo, ¿verdad? Unánime dice juntos, ¿verdad? Esto es como para hacer más énfasis en ello. Dice: y de repente, dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, recuerden que, bueno, a lo mejor ellos estaban, pues, con las puertas cerradas. Aquí no detalla eso, ¿verdad? Lo podemos ver en los otros evangelios, donde dice que estando ellos con las puertas cerradas, Jesucristo viene, aparece en medio de ellos, ¿verdad? Pero aquí dice que están todos juntos. Hay un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego. No dice que eran de fuego, sino que era algo parecido al fuego, ¿verdad?, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego dice: y fueron todos. ¿Quiénes todos? Todos los que estaban ahí en ese lugar, todos los que estaban ahí reunidos, todos los que estaban en ese mismo ánimo. Dice que estos recibieron, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, entonces vemos aquí que como la fiesta, ¿verdad?, que están celebrando, día Pentecostés, hay mucha gente de todas partes
del mundo. Y el Espíritu Santo vino sobre los miembros de la iglesia sin ninguna excepción cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, no fue la primera vez que el Espíritu Santo vino sobre los siervos de Dios, pero es diferente en que el Espíritu Santo viene ahora sobre más creyentes y que su presencia es constante y no solamente ocasional. Ahora, en el tiempo pasado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hay quienes experimentaron ese mover del Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Pero era temporal. ¿Se acuerdan? Quizá de algunos casos como lo era Sansón, ¿verdad? Que él tenía esa fuerza y no se debía necesariamente a la cabellera, ¿verdad? Porque yo he visto mujeres que tienen el cabello muy largo y de repente ya no lo tienen, y eso no quiere decir que las debilita, ¿verdad? No tiene nada que ver el cabello. Sin embargo, había algo que podemos aprender de ahí, un simbolismo, ¿verdad? Un sentido figurado en el que él llegó a confesar que su fuerza dependía de aquellas trenzas grandes y largas que tenía, ¿verdad? Entonces él jugaba de alguna manera con el pecado, ¿verdad? Hasta que perdió ello. Entonces vemos que el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres. David dice que hallaba gracia, ¿verdad? Cuando empezaba a tocar aquel, ¿verdad? Y que el demonio que tenía Saúl era calmado. Y así podemos ver cómo el espíritu de conocimiento, el espíritu de profecía venía sobre los profetas, y ellos podían escribir o transmitir al pueblo lo que Dios quería comunicar. Entonces todo esto era temporal. No que todo el tiempo estuvieran escribiendo, no que todo el tiempo tuvieran el Espíritu Santo sobre o con ellos. Ahora, esto era en una forma temporal. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo a la iglesia que está naciendo, a la iglesia que está comenzando, ahora sí viene para quedarse, ¿verdad? Y entonces los creyentes, ¿verdad?, están ahora en una forma constante, ¿verdad? Y no es solamente ocasional que viene el Espíritu Santo y que va a salir. Hoy en día escuchamos frases que esto pone en duda o trae dudas o inquietudes a alguien, o hasta confusión a personas, ¿verdad? Acerca de que cuando decimos ven Espíritu, ven, o tócame otra vez, como si esto fuera, ¿verdad? El Espíritu entra y sale, viene, o cuando le llamamos, o cuando clamamos. Y no, la Escritura nos dice que desde el momento en el que nosotros creímos en el Señor, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, estos discípulos, estos apóstoles que están aquí, dicen que son llenos del Espíritu Santo de Dios, y entonces si fueron llenos, tenían la plenitud del Espíritu Santo. Algunos llegan a confundir, y yo creo que más adelantito vamos a ver qué es la diferencia, ¿verdad?, en ser bautizado en el Espíritu Santo y que ser llenos del Espíritu Santo. Algunos se refieren a lo mismo. Entonces Lucas no sugiere, como han hecho algunos comentaristas, ¿verdad?, que esto marcó el nacimiento de la iglesia. Nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿cuándo nacemos nosotros de nuevo? Y lo mismo pudiéramos preguntar acerca del Espíritu Santo o de la iglesia. ¿Cuándo realmente nace la iglesia? O sea, ¿cuándo nacimos nosotros de nuevo? ¿La primera vez que vinimos a la iglesia? ¿Cuándo nacimos por primera vez? Cuando levantamos nuestra mano y dijimos, yo me arrepiento, yo quiero ser salvo, me arrepiento de todo mi pecado, hicimos la oración. ¿Cuándo nacimos de nuevo? Quizás cuando fuimos bautizados en agua. Y hay muchas inquietudes acerca de realmente cuándo nacimos de nuevo. Y es que hay muchos que han tenido esa experiencia, han escuchado la palabra, han sido convencidos en su interior y han creído, pero es con el tiempo que llegan y van asimilando más, y hay un momento en su vida en el que viene un quebrantamiento. ¿Y no le ha pasado a usted a veces que está escuchando un sermón o está leyendo la palabra y de repente dice, ahora me cae el 20, ahora entiendo realmente qué es lo que quiere decir esto, ¿verdad? No lo entendía antes, como algunos hermanos que nos han llegado, ¿verdad?, y les damos el discipulado y descubren que en realidad ellos ya venían bautizados de otra iglesia, o sea, los bajaron a las aguas, pero no habían entendido el por qué. No, y cuando se los explicamos a través de la Escritura, dicen,
Oh, o sea que esto es lo que significa ser bautizado en agua. Y entonces es cuando entienden, y entonces algunos, ¿verdad? No es que hayan sido rebautizados, es que algunos dicen, entonces yo no fui bautizado, yo nomás fui remojado, pensando que, ¿verdad? Pero no fue por correctamente, ¿verdad? Y entonces hasta que han entendido, entonces, ¿verdad? Acceden a ser bautizados por primera vez. Entonces, bueno, aquí sugiere, ¿verdad? Lucas, ¿cuándo realmente nace la iglesia? Cuando viene el Espíritu Santo, cuando el Señor asciende, cuando el Señor llama a sus discípulos, cuando realmente la iglesia. Entonces, esto dice el comentarista, ¿verdad? Del que estamos leyendo. Esto es el bautismo en Espíritu Santo y fuego prometido desde la predicación de Juan el Bautista, Lucas 3:16, cuando dice, yo no soy digno de desatar la correa de, ¿verdad?, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, hablando de Jesucristo. Dice, Él es antes que yo, Él es mayor que yo. Dice, yo bautizo para arrepentimiento, dice, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces Jesús había establecido su iglesia y ahora la bautiza con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y hubo 4 señales de este bautismo en el día de Pentecostés. Y vamos al primero, ahí está en su literatura, estoy en la página 120. Hubo 4 señales de este bautismo en el día de Pentecostés. Número 1, dice que hubo un estruendo del cielo como si soplara un viento violento. El viento simboliza el Espíritu Santo de Dios. Mire, en el Antiguo Testamento recordarán, ¿verdad? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, recordará que en una ocasión dice que Elías está huyendo del Señor. Y dice que se mete en una cueva. Dice que hay un viento, dice, tan fuerte, tan violento, que dice que rompía las rocas. Imagínense. Para que las rocas se rompan, o sea, tenían que pegar una contra otra, pero para que el viento pueda mover una roca, si cuando vamos aquí, ¿verdad? A los que les ha tocado, a veces que hemos ido al río y donde tenemos que poner una tiendita, una sombra, ¿verdad? Que tenemos que afirmarla bien con piedras pesadas para que el viento no nos las vuele, ¿verdad? Pero aquí dice que el viento era tan fuerte, dice que se rompían las rocas entre ellas y entonces pensaba Elías que en ese viento estaba Dios, pero no, ¿verdad? Y empieza a describir de todo aquello que había, pero hasta que dice que hubo como un viento apacible, como un silbido, dice que era el Espíritu de Dios. Entonces, se demuestra como una fuerza potente y violenta. Esta fuerza llenó la casa en que estaban reunidos los discípulos, pero no dice que llenó toda la ciudad, porque Dios demuestra su poder particularmente entre su propio pueblo. 2. Si tiene algún comentario o alguna pregunta, hermanos, con toda confianza, ¿ok? Lenguas como de fuego. Desde aquella ocasión en que Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiente, el fuego le servía como otro símbolo del Espíritu Santo a los oídos, mientras las llamas de fuego lo manifestaban a los ojos. ¿Se imagina usted aquella zarza quemándose? Y quién sabe por cuánto tiempo, pero no se consumía. Y eso es lo que atrajo a Moisés el ir. Ahora la pregunta es, ¿habría mucha gente que miraba eso o solamente lo miraba Moisés? Yo creo que el único que la miraba era Moisés, porque era el único que estaba siendo llamado, ¿verdad? Es como cuando Dios llama a alguien dentro de la congregación a hacer un trabajo, a hacer algo. A usted es que le va a dar Dios esa visualización. En una ocasión vino
una hermana y le dijo al pastor, hace muchos años, ¿verdad? Y le dijo, pastor, yo anoche tuve un sueño, dijo, y usted debe hacer esto y esto y esto y esto. Dijo, porque eso es lo que Dios me mostró en el sueño. Y dijo el pastor, dijo, no, pero el Señor a mí no me ha mostrado nada. Pues por eso le estoy diciendo, dice, el sueño para que usted lo haga. Dijo, hermanita, dijo, pues si Dios se lo mostró a usted, entonces usted es la que tiene que, ¿verdad? Y entonces, ¿se imagina que el pastor hiciera todo lo que todos andan soñando? ¿Verdad? ¿Cuándo soñaría él? Entonces, vemos aquí, cuando Dios llama, ¿verdad? Dios usa simbolismo y a través de la escritura, pues vamos a ver, el viento, símbolo del Espíritu Santo, de una fuerza potente, ¿verdad? Lenguas de fuego, ¿verdad? Que dice como de fuego, no que era de fuego, que esto también pues tiene su que ver, ¿verdad? Entonces el fuego, la zarza ardiente, y el fuego le servía como otro símbolo del Espíritu Santo a los oídos, mientras las llamas de fuego no manifestaban a los ojos. Ahora déjenme decirle que también, ¿verdad? El fuego pues es símbolo de consumir lo malo, es de purificación. El oro es purificado, ¿verdad? De todos los otros elementos, ¿verdad? Para purificar el oro es a través del fuego. Y hay tantas cosas que se purifican a través del fuego. Hasta, yo no sé, en el tiempo antiguo, ahora existen, ¿verdad?, de esos líquidos para desinfectar, esterilizar, ¿verdad?, los instrumentos que se usan para introducir a veces inyecciones en los cuerpos. ¿Se acuerdan cómo se hacía antes? ¿No? Servían. Y yo me acuerdo, yo viví en la casa de una familia donde la señora era enfermera y las jeringas venían en un estuche, porque antes las jeringas eran de cristal, ¿verdad? Y las agujas, claro, de metal, y entonces venían como en su estuche de metal también, ¿verdad? Y algunos usaban el mismo estuche y ahí le ponían agua y a hervirlas para que se... Entonces, es una forma de limpiar, de purificar, de desinfectar. Entonces, el fuego, ¿verdad? Entonces, punto 3, ¿verdad? O esa es la tercera señal, perdón, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto representa la experiencia interna de cada discípulo de Cristo. Las manifestaciones externas eran temporales, pasajeras. No hay evidencia de que Dios sigue soplando y repartiendo llamas de fuego en la historia posterior del movimiento cristiano. Ahora, estas fueron las señales iniciales de la presencia del Espíritu Santo, pero la plenitud del Espíritu Santo continúa siendo la experiencia de todo cristiano que esté completamente entregado a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando del momento en el que Dios introduce su Espíritu Santo a este mundo. Es un evento que no es repetitivo, ¿verdad? Como lo dice aquí el comentarista. O sea, esto de que alguien recibe el Espíritu Santo y que sucede exactamente lo que sucedió en Pentecostés, eso no pasa, ¿verdad? Que de repente aquí, por estar unidos, unánimes, ¿verdad? Y de repente sopla el viento fuerte, recio. Yo creo que en vez de quedarnos aquí, saldríamos corriendo. Imagínense cómo era el viento tan recio, tan fuerte, dice. Y luego si vemos a lo mejor esas lenguas como, dice, como de fuego repartidas sobre cada uno de nosotros, a lo mejor nos asustaríamos, ¿verdad? No creeríamos, hermano, primeramente, en que ¿qué le vendría a la mente a usted? Que se repitiera algo como este cuadro, ¿verdad? Que se da aquí en Pentecostés. ¿Estaríamos preparados para recibir algo así? O sea, que nuestros ojos pudieran percibir eso, que nuestro corazón, nuestra mente y todo. Bueno, si estuviéramos tan metidos así como el Señor, a lo mejor esto nos llevaría a una humillación, a una adoración, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Espontánea. Adorar a nuestro Dios o lo otro, salir huyendo. ¿Sabe qué pasa cuando hay una experiencia, vamos a decir, algo fuera de lo común, de lo normal?
Y a mí me ha tocado estar en algunas oportunidades en eso. O sea, en lugares donde el ambiente, ¿verdad?, se vuelve así, un ambiente donde quizás no se está hablando en lenguas, pero hay un momento en el que la gente está tan metida en esa adoración al Señor y que se puede escuchar hasta el volar de una mosca, si es que anda alguna inmiscuida por ahí, ¿verdad? Un silencio profundo, una paz profunda, un deseo de alabar a Dios y que le sale todo desde lo profundo de su corazón, y el ambiente es especial ese momento. Pero también me ha tocado estar en un lugar donde hay alguna manifestación, ¿verdad?, de una posesión demoníaca, y en donde la gente poquito a poco, miren, se va rescabiendo. ¿Por qué? Porque no hay una preparación espiritual, porque te conoces a ti mismo, porque sabes que no estás preparado, etc. Y es por esa razón que ante una manifestación sobrenatural, yo creo que a lo mejor nos sentiríamos tan sucios, ¿verdad?, como se sintió Isaías, que dice que él tuvo una visión de la gloria de Dios, y cuando está describiendo lo que él vio, dice que de él solamente sale esto, que yo creo que es lo que saldría de nosotros, decirle al Señor. Dice: ay Señor, ay de mí que soy muerto, dice, porque siendo un hombre, dice, de labios inmundos, y habitando en una sociedad, dice, inmunda, ¿verdad? Han visto mis ojos. Y él pensaba que estaba muerto, ¿verdad? Porque la Escritura dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo, ¿verdad? Y el único que estuvo quizás un poquito cerquita de ellos fue Moisés, que le pidió a Dios eso, ver su gloria, y lo único que dice, porque Dios lo cubrió con su dedo, ¿verdad? Y pudo ver sus espaldas. Ahora, pero ¿realmente serían las espaldas de Dios? O sea, ¿sería solamente su gloria? ¿O qué es lo que vio? ¿Verdad? Porque es impresionante eso. Entonces sería el único que ha alcanzado a ver, aunque, bueno, Juan capítulo 1 verso 18, la Escritura dice que nadie vio a Dios jamás, sino que el unigénito, el que ha venido a ver. Bien, entonces dentro de la cuarta señal, dice, y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Y obviamente esto era más que una señal. Fue un medio para que los judíos forasteros congregados para la fiesta de Pentecostés pudieran comprender el mensaje apostólico. En los versos del 8 al 10 hay mención de las lenguas repartidas, ¿verdad? Pardos, medos, elamitas, de Mesopotamia, dice de todas las lenguas debajo de la tierra. Voy a ir a la Escritura, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Bueno, no llegamos hasta ahí todavía, ¿verdad? Ahorita llegaremos. Pero entonces vemos aquí, ¿verdad?, en esta cuarta señal, las lenguas. Y bueno, aquí recalca, ¿verdad?, el comentarista, que esto no se trata de la lengua que se menciona en 1 Corintios 14:4. Y recuerden que la semana pasada o antepasada, fue la antepasada, cuando les hacía un poquito de énfasis en cuanto a las lenguas, a la glosolalia, ¿verdad?, que era lo que los hermanos de Corinto hablaban, pensando ellos, ¿verdad?, que hablaban con Dios, y que realmente eso no era, ¿verdad? Lo que pasa es que, de acuerdo a los grandes estudiosos, ¿verdad?, descubrieron que todas estas cosas ellos se inducían a través de tomar mucho vino, se embriagaban, y dice que estos llegaban a pensar que cayendo en un trance ellos tenían una cercanía y podían hablar con sus dioses. Entonces la iglesia que comenzaba en Corinto, al irse desarrollando dentro de esa misma sociedad,
Pensaban que ellos podían hacer lo mismo que hacían allá cuando eran paganos, hacerlo ahora en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y pensar que tenían esa cercanía con Dios. Hay quienes quizás lo llegarían a hacer para parecer, ¿verdad?, más espirituales. Pero el apóstol Pablo les dice, hay tantas palabras en este mundo y ninguna carece de significado, porque el lenguaje que ellos hablaban era muy diferente. Entonces no era lo mismo, ¿verdad?, lo de Pentecostés y lo de Corinto. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo que la escritura, ahí donde les acabo de leer, del 8 hasta el verso, lo que fue 11, donde dice que había gente de todas estas regiones y hablaban un lenguaje, era un idioma que podían entender. Dice que ellos entendían las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Hace algunos años recuerdo que vino una hermana y estábamos hablando ahí en la oficina, y entonces ella venía por causa de otra hermana que nos visitaba de allá de Ecuador. Y recuerdo que en alguna oportunidad cuando me saludó me dijo, usted no es bautista. Y le dije, no, hermana, yo no soy bautista, yo soy cristiano, hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Me dijo, no, usted no es bautista. Le dije, no, yo soy lavado por la sangre de Jesucristo. Entonces, pero yo estaba contestándole en una forma de broma. Me dijo, ¿y usted sabe lo que quiero decirle? Dije, bueno, he servido con iglesias pentecostales por muchos años. El bautista es visto como un poquito más pasivo, ¿verdad? Quizás como más doctrinal, más enfocado en lo que es la enseñanza. Y el Pentecostés, pues es como, bueno, no quiero decir que no son doctrinales, que no van a la palabra, pero tienen algo a lo que hacen más énfasis, ¿verdad? El ser más emocional, más alegres, más de todo, que es bueno ser alegre, ¿verdad? Es bueno transmitir ese gozo del Señor, pero no al extremo, ¿verdad? Como hemos visto en algunos casos. Entonces, ella me dice, mire, ya en otro día, ya platicando un poquito más, mi hermana me decía, hace como 2 años, dice, mi esposo falleció, él era el pastor de la iglesia. Entonces cuando él fallece, la iglesia quiere que yo me quede al frente de la iglesia, así es que pues yo soy la pastora de la iglesia. Bueno, que la pastora tampoco es el título correcto, ¿verdad? Así es que lo va a ver. El título correcto es pastor, ¿verdad? Entonces, me dice, pero estoy frustrada. Me dice, ¿y eso por qué? Me dice, porque yo no hablo en lenguas. Y entonces, bueno, le dije, hermana, pues tiene un gran problema. Porque si usted no habla en lenguas, se va a ir al infierno para empezar. Yo estaba bromeando, por supuesto. Entonces le dije, no es cierto. Le dije, mire, si tiene tiempo y me regala poquito, le dije, solamente vamos a ir a la Escritura, capítulo 2 de Hechos, y ahí vamos a ver por qué usted no habla en lenguas. Digo, si la gente que dice que habla en lenguas es sincera, transparente, genuina, con Dios, y alguien que dice que habla en lenguas y usted le hace la pregunta, ¿realmente hablas en lenguas o solamente es una inducción, es algo que vistes, que aprendiste o sigues el rollo de otros? Cuando usted hace esa pregunta, hay quienes aún que hayan tenido una experiencia como esas, se van a dar cuenta que son confrontados con una verdad, con una realidad. Que si a Dios le place que usted hable en lenguas, usted lo va a hablar porque creemos en un Dios soberano. Y entonces, cuando fuimos a la Escritura, yo le hice estas preguntas a la hermana precisamente aquí en capítulo 2 de Hechos. Porque dice que estos, primeramente, en el verso 4, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Y lenguas se refiere a idiomas, y ahorita vamos a ir allá, a donde ya les leí, que había gente que hablaba otros idiomas y que podían entenderles. Entonces dice que moraban, ¿verdad?, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. A lo mejor andaba uno que otro ahí, mexicano, del Salvador, no sé, alguien que hablaba español. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Subrayen esa partecita ahí, dice que cada uno les oía en ese verso, es el verso 6. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, esto en el verso 7, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8, ¿cómo pues otra vez? Les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos aquí residentes, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Otra vez, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Miren, 3 versos. Verso 6, ¿cuál fue el otro? Verso 8 y verso 11. 6, 8 y 11. 3 veces repite, nosotros les oímos. Solamente nos quedamos en el verso 4 cuando Lucas dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora la pregunta es, ¿ellos hablaron en otras lenguas? ¿O ellos nunca dejaron de hablar su lenguaje natural, pero aquellos les oyeron solamente? ¿Qué pudo haber sido? Hoy por la tecnología podemos, ¿verdad?, ver que uno está hablando en un idioma y pueden haber ahí chinos, japoneses y de todas las partes del mundo, y todos tienen, ¿a quién tienen? Tienen audífonos, ¿verdad? Están escuchando el mismo mensaje traducido en su lenguaje natural. ¿Se acuerdan cuando la escritura dice que orando Pedro allá estaba encarcelado? Y dice que en la medianoche lo visitó un ángel. Y dice que cuando lo visitó el ángel, dice que las puertas, dice que se abrieron solas, ¿verdad? Silas y Pablo también estaban orando y cantando, allá los presos lo oían. Dice que de repente se cimbró aquel lugar y dice que, hermanos, hay cosas que Dios hace que son increíbles. Ahora usted ve que la puerta del garage se abre sola. ¿Ah? Activado por un motor, por la corriente. Usted nomás apachurra un botoncito, ¿verdad?, que se llama control, y la puerta se abre. Si eso nos lo hubieran dicho hace que unos 30 años atrás, no lo hubiéramos creído. Que las puertas se abren solas, demonio tiene. Demonio hay ahí, algo está pasando. Digo, si mi abuelo ahora se levantara de la tumba, ¿verdad?, y viera que la televisión se prende sola, se apaga sola, las luces, hasta las cortinas, ya todo lo controlan con un control remoto. ¿Se imagina? Me acuerdo que hace muchos años, hace varios años, a mi esposa se le ocurrió comprar una televisión de control. Yo creo que era de las primeras que teníamos. Y entonces mi hija descubrió pues que tenía control, cómo prenderla y apagarla, ¿verdad? Y entonces llama a mi otro hijo y le dice: mamá, dice, compró una televisión, dice, que solamente le haces así se prende. Y entonces aquella tenía el control escondido, ¿verdad? Y entonces dice: aplaude, verás, le dice. Y ella le apachurra el botón y se prende la televisión.
Aplaude 2 veces y se apaga. Apaga el botón. Y hasta que ya no aguantó, ¿verdad? La risa y se soltó la carcajada, entonces se dio cuenta que están haciendo trampa. Bueno, hermanos, si la tecnología puede lograr tantas cosas de lo que ahora en la Escritura vemos que sucedía desde aquel entonces, Dios, ¿verdad? A sus siervos les abría las rejas, las puertas, les tumbaba los grilletes, ¿verdad? Se les caían de las manos. Entonces, ahora, ¿qué hay de difícil para Dios que usted esté hablando en su lenguaje original y que si Dios le place que hay alguien que no entiende ni papas, ¿verdad? Y que escuche las maravillas de Dios? Yo creo que les he repetido en algunas ocasiones acerca de esta experiencia de un hombre que iba a predicar allá a Ucrania. Y entonces dice que él lo invitaron a predicar y quería alguien que le tradujera, ¿verdad? Del español al ucraniano, pero no encontraron. Pero él podía predicar en inglés. Y entonces lo único que le consiguieron fue un ruso que podía traducir del inglés al ucraniano. Entonces cuando él empieza a predicar, dice que parecía que la gente no estaba recibiendo nada. Y entonces él empezó a hacer un poquito más, ¿verdad?, efusivo y se esforzaba en su inglés. Y entonces, hasta que se le olvidó de repente que el traductor, ¿verdad?, tenía que hacerle la interpretación a los ucranianos. Pero cuando en un momento él siguió porque vio que la gente estaba bien atenta y como que estaban recibiendo el mensaje sin darse cuenta, olvidándose que tenía un traductor, hasta que de repente voltea y le dice: tradúceles. Y el traductor le dice: ¿qué quieres que le traduzca? Estás predicando en su lenguaje natural, en ucraniano. Le dijo: no, yo estoy predicando en inglés. Le digo: mira, lo que estamos hablando ahorita ya ellos no lo entienden porque esto es inglés, pero has estado predicando en ucraniano. ¿Qué hay de difícil para Dios? No hay nada, ¿me entienden? Entonces por eso creemos en un Dios soberano, un Dios que puede hacer lo que Él le plazca y que nosotros no tenemos que hacer énfasis o meternos en que tienes que hablar en lenguas, no, o que eso es si no hablas en lenguas es que no has sido bautizado con el Espíritu Santo, como algunos tienen esa enseñanza o esa doctrina, ¿verdad? Y piensan que esa es la evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo, cuando no lo es así. Esto es solamente la introducción del Espíritu Santo al mundo y que viene para quedarse, y cada uno de los que van creyendo. Es como cuando Dios hace al primer Adán y Eva. No tuvo que hacer otra vez a todos, ¿verdad que no? No. Y así como de la misma forma que nosotros nacimos una vez físicamente, no podemos volver a nacer físicamente. Podemos nacer del Espíritu, como dice la Escritura, ¿verdad? Y en ese nacimiento pues es cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Entonces, en este momento estratégico en el que están pasando, ¿verdad? Cuando se habían congregado judíos de todas las tierras, extranjeros, el Dios que confundió a la tierra con la multiplicación de las lenguas en la Torre de Babel, ungió a sus testigos con el don de poder hablar a muchas nacionalidades en su propio lenguaje. Sería equivocado creer que las 3 manifestaciones externas del Espíritu Santo, con la experiencia normal y diaria de los creyentes del primer siglo, o que deben ser la experiencia normal de los creyentes modernos. Bueno, estos eran más bien señales especiales que Dios utilizó para anunciar la venida universal del Espíritu Santo sobre el pueblo redimido de Dios el día de Pentecostés. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces la plenitud del Espíritu Santo como experiencia real y diaria debe ser lo normal en la vida de cada cristiano en todos los siglos. Amén. Entonces vamos al segundo punto, y me voy rapidito. El poder manifestado en el testimonio audaz. Hechos 2 del 12 al 18 dice que todos los que estaban ahí estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. O sea, el mosto era un tipo de vino nuevo en ese tiempo, ¿verdad?
que también los ponía embriagados. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: vamos, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, estos es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran como las 9 de la mañana. Dice, todavía a esta hora no se comenzaba a tomar, ya después, ya de eso no. Y en los postreros días, dice Dios, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora, mis hermanos, este cumplimiento que el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad? Esto se refiere desde la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hasta su segunda venida. Por eso hay algunas cosas que todavía no han sucedido de acuerdo a esta profecía. Entonces, todos los que habían venido de diferentes lados, dice que congregados en el patio del templo de Jerusalén, fueron grandemente sorprendidos por la actuación de este buen grupo de galileos, que se había esparcido entre la multitud, proclamando en distintas lenguas los grandes hechos de Dios. Los hombres respondieron en dos maneras muy distintas. Número uno, muchos se sorprendieron y estaban sinceramente perplejos, deseando saber la razón y el fondo de este acontecimiento. Pero habían otros cuyo orgullo no les dejó considerar seriamente estos sucesos, burlándose. Dijeron que los discípulos estaban bajo la influencia del vino. Bueno, según las costumbres, dicen que allá después de la tercera hora, o sea, ya como a las 10 de la mañana, era cuando tenían el almuerzo, era cuando ya podían desayunar, comer, ¿verdad? Beber. Y entonces es por eso que el apóstol Pedro les dice, muy temprano, ven a ser la tercera hora del día. La tercera hora del día era como las 9 de la mañana para nosotros, ¿verdad? Y nos encontramos con personas que, pues para ellos el almuerzo es allá como al mediodía, ¿verdad? Yo no sé cuánto las costumbres de diferentes países, pero bueno, de donde yo vengo el almuerzo era ya desde la mañana, todo el desayuno completo. Entonces, y no sigo hablando porque no era más alto. Pero todos establecen, ¿verdad? Un estilo, y en Israel pues era ese, ya como a las 10 de la mañana era cuando. Entonces por eso el apóstol Pedro les dice que estos, ¿verdad? No podían estar ebrios porque pues apenas era la tercera hora del día. Ellos empezaban a tomar ya para nada, que no eran borrachitos tampoco, ¿verdad? Entonces todo esto era el otro cumplimiento, ¿verdad?, de la gran profecía de Joel sobre el derramamiento general del Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. Dice, los últimos días son los días desde la revelación de Cristo hasta el día de su retorno. Estos días son marcados con la presencia y poder del Espíritu Santo en todos los verdaderos hijos de Dios, incluyendo a los ancianos como a los jóvenes, o sea que aquí no hay excepción. Jóvenes, niños, adultos, todos, ¿verdad?, y de todas las clases. No hay excepciones personas. Dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y bueno, aquí sí voy a hacer hincapié, ¿verdad? No es que todo el mundo, porque todo el mundo va a creer, sino sobre toda carne que cree en Jesucristo, ¿eh? Entonces el resultado más obvio de este derramamiento espiritual es que los hijos y las hijas profetizarán. Y aquí, ¿verdad?, otra vez, profetizar en el Nuevo Testamento significa divulgar o anunciar o proclamar el Evangelio que ya Jesucristo o la enseñanza que nos dejó, ¿verdad? No es que estaban profetizando sobre el futuro, sino anunciando lo que Dios ya había hecho en Cristo Jesús. Esta es una evidencia clara de que uno es hijo o hija de Dios, y es que está más impulsado por el Espíritu Santo para dar testimonio audaz de Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa convicción, esa seguridad de lo que hemos creído, de lo que hemos leído y que lo hemos creído, ¿verdad?, y que creemos,
en esa salvación nosotros vamos a tener esa convicción y esa seguridad. Todo aquel que se acerca a ti, todo aquel con el que tú puedes conversar y transmitirle esta enseñanza, esta fe. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la audacia, ¿verdad?, para hablar acerca de Cristo Jesús. Entonces, vamos al punto 3. ¿Preguntas? A veces el profetizar lo vemos como uno de los, decimos, un don. Y yo creo que el profetizar, y eso nos queda todo, y nos queda como una ordenanza, porque de acuerdo a esta palabra, es anunciar, es proclamar, es divulgar, ¿verdad?, la salvación en Cristo Jesús. Diferente a lo del profetizar en el tiempo antiguo, cuando Dios hablaba a través de los profetas una palabra superior. ¿Cierto? Que cuando uno va a predicar la palabra, ¿verdad?, está uno, cuando le dice a la gente que viene Cristo, que viene, ¿verdad?, que viene en gloria y todo, eso está profetizando. Sí, ese es el gran peligro que hay ahorita y el problema que hay en el mundo cristiano, hermanos. Que la gente ha agarrado el espíritu que dicen de profecía, pero para solo anunciarles de gracias a la gente, ¿verdad?, y solo decirle que te va a pasar esto, y que el Señor habló y me dijo esto, y eso, hermano, eso no es de Dios, es el espíritu de sospecha, ¿verdad? Sí. Porque hay de sospecha, hay espíritu de Dios, y hay espíritu de imaginación, que yo me imagino, ¿verdad?, o yo pienso. Entonces, la profecía es cuando nosotros hablamos. Y el pueblo de Israel, pues, aún si leemos en el capítulo 11 de 1 Corintios, aún cuando iban a tomar Santa Cena, cuando la tomaban ya estaban borrachos, ¿verdad? Porque habían confundido, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, yo tengo una hermana que es judía y ella va a la sinagoga y ella me dice, acaba de haber un gran problema porque los hermanos siempre se emborrachan cuando van a tomar la Santa Cena. Hoy en día, acaba de haber una gran división en ellos porque los judíos no quieren a los gentiles, ¿verdad?, en la sinagoga. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, hermano. Amén. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, ¿verdad? Pero cuando la gente dice, yo tengo el Espíritu de profecía para anunciarle solo de gracias a otro, eso no está bien, claro. Eso no es de Dios. Y porque una hermana que llegó a decirme, ay hermana, mire, yo me conseguí, fui al gimnasio y ahí llegó una señora que es profeta y me dijo que yo iba a perder la casa, que yo me iba a quedar sin nada, pero que el Señor estaba conmigo. Y le dije yo, ¿y cómo entiende usted el Espíritu de Dios? Porque ese no es el Espíritu de Dios. Ella no es profeta, le dije. Ella se imaginó, o usted quizás en su plática, porque dicen en mi tierra, ¿verdad?, que el pez por la boca muere. Además oyen decir a una persona lo que ya más o menos me estoy imaginando cómo vive esta persona y empiezan a decirles cosas que no es de Dios, hermano. Pedirle a Dios que nos ayude para que de verdad seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Bueno, en estos, gracias hermanita, yo creo que hemos hablado mucho de eso ya en algunos estudios anteriores, cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y todo ello, ¿verdad? Y cómo hay quienes han tratado de sacar beneficio, provecho, o hacerse de una fama, diciendo cosas que solamente les pasan, y bueno, ni el diablo tiene la capacidad de saber nuestro destino, nuestro futuro, ¿verdad? Y es que hasta en los parking, en los estacionamientos de las tiendas, a veces se le va a acercar a alguien que le quiere leer las manos, que le quiere leer el futuro, que le quiere leer el café y no hay que tantas cosas más. Bueno, yo nomás conozco el café por la cantidad de azúcar que le ponen, pero de ahí que Dios conoce nuestro futuro y por supuesto, hermanos, si se trata de profetizar, cuando Dios le dice a Juan, ¿verdad?, sella las palabras de esta profecía. O sea que todo está ya revelado, no hay nada por descubrir o revelar todavía, o que Dios no vaya a revelar, todo está aquí en la Escritura. Por supuesto que el que no se arrepiente, pues sabemos su futuro, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, para dónde va todos aquellos, y hay una lista de todo eso. Entonces, pero de ahí que alguien venga y nos diga, decía un pastor, si Dios le va a dar revelación nueva a alguien,
se la tiene que dar a todos en todas partes, porque es revelación nueva, o sea, algo que no está aquí y que Él quiere que la gente sepa. Pero cuando viene alguien, el Señor dice así y empieza a decir, ya está escrito, todo está escrito. Entonces, a eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, siempre cuando alguien me alega acerca de eso, de los profetas, ¿verdad? Entonces yo les digo, ¿cuál era la sentencia para aquellos profetas que decían algo y no se cumplían? ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Ahora, así como en aquel tiempo, ¿verdad?, se les hacía juicio, ¿dónde están los que le van a hacer juicio a estos? Bueno, le entregarán cuentas a Dios. Bueno, entonces, yo creo que ya casi vamos al tercer punto, que es el último, el poder repartido a los arrepentidos, y vemos cómo termina esta situación, ¿verdad? Verso 37. Dice que al oír esto se compungieron de corazón. Compungirse es, bueno, aquí esta versión dice que se afligieron, ¿verdad? Estaban como ya en una angustia. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y bueno, aquí mis hermanos, arrepentirse es confesar que se es pecador, pero que su propósito ahora es obedecer a Dios, porque de lo contrario sería solamente ¿qué es lo otro de arrepentimiento? Hay otra palabra que usamos. Remordimiento. Remordimiento. Y remordimiento lo hemos, ¿verdad? Lo hemos puesto como ejemplo. El borrachito toma cada fin de semana, y el fin de semana ya cuando anda en su jaqueca, en su dolor, ¿verdad?, dice, me arrepiento, pero el siguiente semana vuelve otra vez a lo mismo. Entonces nomás tuvo remordimiento de que dejó a su familia sin comida, ¿verdad?, que se quedó sin dinero. Entonces, sino que arrepentirse es eso, es confesar su pecado y tener el deseo genuino de no volver atrás. Entonces, ellos fueron bautizados, y el bautismo, mis hermanos, en sí no salva absolutamente a nadie, ¿ok? El bautismo no salva a nadie, pero la persona que rehúsa ser bautizada está testificando que no está totalmente dispuesta a abandonar su camino egoísta y pecaminoso para seguir abiertamente a Cristo. Solo con una decisión tan marcada uno puede estar seguro del perdón de los pecados y de haber recibido el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo no es para perdonar pecados, el bautismo es solamente simbolismo de morir a su vida pasada, de enterrar todos sus pecados y de nacer, de vivir, de levantarse, de resucitar a una vida nueva. Amén. Así es que los que ya han sido bautizados, ¿verdad?, entendieron ese paso. Y yo espero que con este estudio, mis hermanos, nuestra fe, ¿verdad?, siempre siga más cimentada. No nos confundamos con las enseñanzas que a veces vemos, escuchamos, recibimos, ¿verdad?, por otro lado. Vayamos a la fuente de vida, que es la palabra eterna de Dios. Amén. Vamos a pedirle a mi hermano Jacob que nos despida con palabras de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la oportunidad que nos diste de poder aprender más tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que nos ayude a llevar a cabo, Padre Santo, en nuestra vida diaria, cada consejo, Dios mío, cada palabra, Dios mío, que hemos aprendido de tratar, Dios mío, salgamos de este lugar, Padre Santo, convencidos de que tú eres el único Dios verdadero. Amén. Sí, Sí, tu palabra es verdad. Que tu palabra también mismo nos enseña, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, es como la miel, Padre Santo, de tu paladar, Padre Santo, que nos alimenta, Padre Santo, que nos da fuerza para seguir adelante. Damos toda la gloria, Señor, damos toda la honra, les pido en este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor bendito, que tu Espíritu Santo vaya con nosotros, Padre Santo, para
fortalecernos, para ayudarnos en nuestra vida. Le damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.